Iniciamos esta noche también dándole gracias a Dios por nuestra vida, por nuestra existencia, por lo que somos y que la vida nos regale siempre la posibilidad de escuchar su palabra y ponerla en práctica y vivir de acuerdo al Evangelio. Recordemos apagar los micrófonos, por ahí hay unos micrófonos abiertos. Por acá, por la casa en que yo vivo, está la gente escuchando música. Espero que no se vaya a filtrar mucho el sonido de la música que hay por acá. Les pregunto, ¿están viendo? No, profe, tranquilo que no se oye nada, profe, está bien, se le escucha su voz y se está viendo bien también la presentación. Listo. Bueno, hoy nos vamos a introducir en este texto del Buen Pastor, de Juan 10, del 1 al 10, indicando que vamos a hacer un recorrido hasta el versículo 18, del 1 al 18. Este es, la liturgia de este año nos mostraba del 1 al 10 solamente, pero vamos a hacer una comprensión más amplia hasta el versículo 18 y ya vamos a mirar por cuál razón. Iniciemos como leyendo el texto. En verdad os digo, el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que escala por otro lado, ese es un ladrón y un salteador. Pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. A este le abre el portero, y las ovejas escuchan su voz, y a sus ovejas las llama una por una y las saca afuera. Cuando ha sacado todas las suyas, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Pero no seguirán a un extraño, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les dijo esta parábola para ellos, pero ellos no comprendieron lo que les hablaba. Entonces Jesús les dijo de nuevo, en verdad digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido delante de mí son ladrones y salteadores, pero las ovejas no los escucharon. Yo soy la puerta. Si uno entra por mí, estará a salvo. Entrará y saldrá y encontrará pasto. El ladrón no viene más que a robar, matar y a destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Palabra de Dios. Vamos a recordar algo que John nos dijo y voy a ampliar otra para lograr cuadrar el mensaje que hoy quiero compartirles. Voy a hacer otra vez un recorrido, así como hice ayer, un recorrido con el Evangelio de Lucas. Hoy les quiero hacer un recorrido con el Evangelio de Juan. El otro día ya yo nos había mostrado esta primera parte de la estructura del Evangelio de Juan, dividido en tres partes, en donde hay unos momentos claves, digamos, teológicos de la cristología, la neumatología y la eclesiología. Y yo les quiero decir o mostrar esta otra división que podría ser como centrada en dos grandes momentos. El Hijo de Dios que viene al mundo, que estaría desde el capítulo 1 hasta el 12, y el regreso al Padre, que estaría a partir del capítulo 13 hasta el final. Este es el versículo como comienza el capítulo 13. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo que Jesús, que había llegado su hora de pasar de este mundo,
de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Aquí hay una línea clave del aspecto de Jesús que anuncia que ha llegado su hora de ir nuevamente al Padre, y pues este bella expresión de que nos ha amado hasta el extremo, pero nos deja. Pues mire que eh, esta división está marcada por este texto. Entonces voy a hacer un recorrido rápido por los primeros 12 capítulos, como en esos espacios que nos estoy mostrando allí. Toda la primera parte está enmarcada por la venida del Hijo de Dios al mundo para comunicarnos vida eterna, pero por medio de la fe. Ese es como la gran temática que podríamos ver en esta primera parte, digamos, unido a lo que ya está también enmarcado con el cuadro que nos ha mostrado Don Freddy, de que aquí está enmarcada, por supuesto, una cristología. Entonces, precisamente en esa visión de que Jesús es el Hijo de Dios. Hay una introducción, un punto de partida, empieza ese proceso de nacimiento de la fe. Después va a haber un crecimiento de la fe, pero va a iniciar un surgimiento de un rechazo frente a la fe en Jesús. Después vamos a ver ese otro espacio en que se acentúa el rechazo y cómo se concluye este espacio. Mire que la perícopa que nosotros estamos viendo hoy está ubicado en este punto C, en donde se acentúa el rechazo, para que cuando pues miremos exactamente el esquema ya de Juan 10 del 1 al 10, pues tengamos presente que está aquí ubicado. En este espacio C, en que se acentúa el rechazo a Jesús, estaría enmarcado el texto que hoy estamos estudiando y queremos compartir con ustedes. Entonces, en la introducción que está en el capítulo 1, el versículo 1 al 18, está el evento allí, es la venida de Jesús al mundo, y aquí se marca una cuestión clave de la cristología y de la soterología, del estudio de la salvación. La persona y la misión de Jesús en Juan no se entiende sino a partir de ese origen en Dios. Esto parece, pues nosotros que ya somos creyentes, pues seguramente podríamos pensar, eso es obvio, pero recuerden que este escrito tiene un largo recorrido, y precisamente lo que quería ir asentando la comunidad eran esos aspectos de Jesús, del origen divino de Jesús. Y en esta introducción, si ustedes la pudieran ir de pronto revisando rápidamente en su Biblia, esta introducción en términos generales va a hablar como de la actividad histórica de Jesús, pero interpretada de alguna manera, pues teológicamente por Juan. Ya en ese prólogo, ustedes podrían notar todo el espacio de cómo Jesús viene, y en el versículo 11 ya hay una insinuación de cierto rechazo de lo que va a pasar. Dice, vino a su casa y los suyos no la recibieron. Por el contrario, a todos los que la recibieron les dio poder de hacerse hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Miren que allí va habiendo ya una contrapartida entre quienes lo reciben, quienes lo rechazan y quienes lo aceptan
en su vida. Después viene el proceso en que en que podríamos ver el nacimiento de la fe, y en esta primera etapa, lo mismo que en los evangelios sinópticos, el comienzo de la actividad de Jesús está unida a la de Juan el Bautista. Siempre hay una conexión, pero nuevamente, como a Juan le interesa el tema de la fe, pues Juan el Bautista, su testimonio está puesto en términos de que lleva la fe en Jesús. También en esta primera parte del capítulo 1, versículo 19 hasta el 3:36, también vamos a ver la fe en los primeros discípulos, y que parte del testimonio, el cual lleva al encuentro personal con Jesús, la purificación en el templo. Allí en el versículo 22 dice, termina haciendo una referencia a la resurrección. Cuando resucitó pues de entre los muertos, se acordaban de sus discípulos de que había dicho eso, y creyeron en la escritura y en las palabras que había dicho Jesús. Miren cómo allí, digamos, hacen de antemano nos están diciendo, vea que de esto que dijo Jesús se acordaron ellos cuando se les presentó, y creyeron en la escritura y en las palabras que había dicho Jesús. Nuevamente el proceso de la fe, de creer en Jesús. Bueno, encontramos también encontramos el diálogo con Nicodemo, y después hay un nuevo testimonio de Juan el Bautista. En el siguiente bloque empieza a surgir el rechazo. Se nos va mostrando a Jesús cómo va llevando a los hombres a la fe por medio de sus signos y su palabra. Recuerden que el evangelio de Juan es muy rico en signos y las propias palabras de Jesús, a la vez que en el encuentro personal. Miren, allí hay varios espacios interesantes, como vamos entrando nosotros a la fe por medio de signos en su palabra, pero también por el encuentro personal, algo de lo que ayer insistimos bastante, el encuentro personal. Pero al mismo tiempo se empieza a delinear la posición contraria, el rechazo. En esta parte vamos a encontrar Jesús y los samaritanos, el texto hermoso, el encuentro de Jesús con la mujer samaritana. Hay dos curaciones, al hijo de un funcionario y a un paralítico. Y nos va diciendo en el capítulo 5, versículo 18, aparece la actitud hostil. Por esto más deseaban los judíos matarlo. Van a notar ustedes que los adversarios, entre comillas adversarios de Jesús, van a ser a veces mencionados como judíos, otra vez como los fariseos. Bueno, pero aquí empieza a aparecer este signo del rechazo hacia Jesús. Después viene la multiplicación de los panes y el discurso sobre el pan de vida. Y va a venir la posición que les estoy mencionando entre fe y rechazo. Dice: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el consagrado por Dios. Pero al mismo tiempo dice: desde entonces muchos de sus discípulos se echaron atrás y ya no seguían con él. Entonces, aquí uno de los elementos que seguramente algunos de ustedes en otros espacios bíblicos han escuchado, el rechazo a Jesús, el no creer también a Jesús, no viene solamente de ciertos adversarios, sino al interior de los mismos discípulos. En muchos momentos
También, bueno, hubo dudas frente a Jesús, frente a lo que él estaba haciendo. Ayer en el relato de los discípulos de Maús veíamos esa actitud. Ya hemos mencionado la actitud de Tomás, ¿cierto? Bueno, y de todos aquellos que están alrededor de Jesús, Pedro, aunque nosotros es un signo de la fe, también Pedro aparece muchas veces un poco dudando de su propia fe, de, de negando a Jesús. Entonces, miren aquí como en Juan se nos presenta esta contraposición entre fe y rechazo, pero incluso, como les digo, no solamente de parte de los judíos y los fariseos, sino de aquellos que aparentemente ya deberían de estar creyendo en él y eran parte de sus mismos discípulos. El siguiente bloque es donde se acentúa este rechazo. Esta sesión estará marcada predominantemente por el signo negativo. El rechazo que encuentra dentro de los suyos, que ya está detallado en el versículo que les leí, vino a su propia casa y los de su casa no lo recibieron. En esta narración amplia de la fiesta de los tabernáculos, se marca desde el inicio la tónica de lo que va a hacer. Los judíos querían matarlo. Inicia esa parte del Evangelio. Después de la confesión de Pedro que estamos viendo anteriormente, comienza, después de esto Jesús andaba por Galilea y no podía andar por Judea porque los judíos buscaban matarlo. Así inicia, mire digamos que la agresividad, el rechazo va marcando un camino, digamos, hasta de agresividad, y como ustedes lo ven, pues querían matarlo. Y hacia el final de todo este bloque, hacia el capítulo 8, versículo 59, nuevamente tomaron piedras para apedrearlo. ¿Cómo se va acentuando esto del rechazo? Y va habiendo una cuestión de una dimensión de violencia. Y hay un punto clave que está alrededor de la discusión cuando Jesús cura a un ciego. Ese relato es un poco amplio porque Jesús cura al ciego, él va donde los fariseos, ellos no le creen, ¿cómo así? Usted es un pecador, no le creen su versión, llaman a los padres del ciego, ellos le dicen, pues él ya está mayorcito, tienen que creerle a él su versión, escúchenlo otra vez, empiezan otra vez a hablar con el ciego, nuevamente se le hace énfasis, pues, tú eres un pecador, inclusive el ciego los increpa diciéndole, es que queréis también vosotros hacer los discípulos suyos, bueno, ante lo cual precisamente ellos se llenan de injurias y le dijeron, tú eres discípulo de ese hombre, nosotros somos discípulos de Moisés. Bueno, miren ahí toda la contradicción que está viendo. Inclusive pues en el versículo 35 también vemos cómo en el 34 echan al ciego afuera y Jesús se da cuenta de esta situación y otra vez se encuentra con el ciego, bueno, y viene otro diálogo con él y se encuentra nuevamente con sus con esos adversarios que se empeñan en no creer. Mira, aquí estamos en el punto como de división para la pericopa nuestra de hoy. Está en el capítulo 10 del versículo 1 al 18, que lo vamos ahorita a desarrollar. Si ustedes buscan ahí en sus Biblias, el final de todo ese apartado del buen pastor, nuevamente termina con una ruptura, ¿no? Con esa ruptura.
Se produjo otra vez una disensión entre los judíos por estas palabras. Muchos de ellos decían, era un demonio y está loco. ¿Por qué le escucháis? Pero otros decían, esas palabras no son de un endemoniado. ¿Puede acaso un demonio abrir los ojos de los ciegos? Venga, aquí hacen nuevamente una conexión con lo que se ha terminado en el 9:41 con el relato del ciego. Vuelven a ser, pareciera que hubiera un salto. Si usted, cuando uno lee ahí detenidamente el texto de Juan, pareciera que el buen pastor estuviera como salida de la tónica de lo que se está narrando. Hay toda una cuestión ahí de rechazo y se viene a dar como una enseñanza ahí intermedia del buen pastor, pero vamos a mirar que ella no está desarticulada todo esto, inclusive con la conexión que les estoy mostrando. En el versículo 19 hay una conexión nuevamente, esta disensión de los judíos y la discusión, pero nuevamente hacen conexión con la escena de la curación del cielo. Continúa esta parte del encuentro con esta parte de la fiesta de la dedicación. Nuevamente se manifiesta la actitud hostil de los judíos y aparece nuevamente el intento de matar de Jesús. Y aunque pero se hace la mención en el versículo 42 de ese capítulo 10 que algunos creen en Jesús. El otro gran bloque es el que son las escenas en Betania, la resurrección de Lázaro y la unción, también digamos, ampliamente conocido por nosotros y también sobre los que hay seguramente mucha literatura, pero también imágenes que nos acercan a estas escenas que a algunas nos llaman la atención, muestran a Jesús llorando por su amigo Lázaro que muere. Bueno, pero algo interesante, la resurrección de Lázaro se convierte en pretexto para los fariseos y sus sacerdotes para buscar una solución radical. ¿No os dais cuenta de que es necesario que un solo hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca? Y desde aquel día tomaron la decisión de matarlo. Miren que aquí, antes de los relatos ya de pasión y muerte de Jesús, aquí ya pues todo el rato nos está anunciando el Evangelio, el camino, la situación a la que se está enfrentando Jesús. Como ustedes saben, siempre creo que lo escucharemos en estos encuentros bíblicos. La muerte de Jesús es consecuencia de su vida, de su presencia, de su apuesta por la vida, de su apuesta por los débiles, en este caso allá por los ciegos, pero acá también por este espacio de la resurrección de su amigo. Y aquí hay una radicalización de ese momento y ya como la confabulación está como expresa ya. Desde aquel día tomaron la decisión de matar. Seguramente ya lo que falta era cómo lo vamos a hacer. Ya los relatos de pasión y muerte nos cuentan cómo fue toda esta situación. Después el texto nos va a mostrar la entrada mesiánica de Jesús y viene el momento de la conclusión de esta primera parte hasta el capítulo 12, desde el inicio hasta en el que pues se radicaliza la incredulidad de los judíos o el signo del rechazo en contraposición a los que creen, pero y con la promulgación de su misión, la misión que él viene a hacer. Dice en el versículo 44, empieza: Jesús gritó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí sino en aquel que me ha enviado. De la referencia al Padre, ¿no? Y el que me ve a mí, ve a aquel que me ha enviado. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo el que cree en mí no siga en las tinieblas. Si alguno oye mis palabras y no las guarda, yo no lo juzgo. Pero miren cómo aquí hay
todo este compendio de la primera parte, Jesús que viene del Padre, ya se va a ir. Nuevamente, Él es la luz, Él es la fe en quien debemos de creer, ha venido al mundo. Si alguno oye mis palabras y no las guarda, yo no lo juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino para salvar. El que me rechace y no recibe mis palabras ya tiene quien lo juzgue. Y así va como dando esa promulgación eh, de su misión. Termina, por eso lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho a mí. Lo que le decía, la insistencia, digamos, en esta parte cristológica, de entender la relación de Dios con su Padre y que Jesús viene del Padre. Bueno, entre otras cosas, ustedes saben que también tantas las cosas que molestaron y que no podían entender los judíos, los contemporáneos de Jesús, es que él se pudiera llamar Hijo de Dios. Miremos entonces este esquemita, también hecho por mí para que ustedes visualicen el texto como en un gráfico y con unas palabras claves que ustedes las ven allí resaltadas porque van apareciendo como en uno y otro lado. Miren, la parte, yo les he tratado de poner allí como si estuvieran enfrentadas. Miren que en verdad os digo, el versículo 1 allá en el 7 nuevamente, en verdad os digo, la repetición, ¿cierto? Acá también, ese es un ladrón salteador, allá son ladrones salteadores. Acá hay un pero, que abre la puerta, acá las ovejas que escuchan, ¿cierto? Bueno, y acá en la parte en que he tratado de mostrar como unas líneas que se cruzan, ¿cierto? Cuando las ha sacado, la suya va delante de ella y la oveja le sigue. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia, pero no seguirán a un extraño. El ladrón no viene más que a robar y a matar. Y he puesto en el centro esta parte. Jesús les dijo esta parábola, pero ellos no comprendían lo que les hablaba. Como en tantos pasajes de la Biblia, no entendieron lo que le estaba diciendo. La primera parte es un discurso, digamos, muy simbólico, ¿cierto? Pero entonces pareciera que del 7 al 10, bueno, hasta el 18, pero en este caso hasta el 10 que estamos viendo, va a ser la explicación de esto que está acá. Sin embargo, siguen el lenguaje simbólico de la puerta, del pastor, de las ovejas, ¿cierto? Aunque son seguramente son palabras que a nosotros hoy nos podrían sonar comunes, más también pues a la gente de su tiempo, pero miren cómo aquí. Pero uno podría pensar, ¿cómo así que Jesús se predica como la puerta? ¿Cierto? ¿Y a quiénes se está refiriendo Jesús como ladrones y salteadores? Entonces vamos, este es el esquema y este esquema que les muestro, pues, según la mayoría de los autores lo ven como una forma de antítesis, ¿no? Va mostrando un lado, antítesis, yo soy la puerta, los otros son los salteadores, los que escuchan mi voz, a ellos no lo escuchan, yo les voy a dar vida, un camino, los otros son los que van a robar, matar y destruir. Entonces, eso es lo que estructuralmente podemos resaltar ahí. Vamos ahorita a verlo paso por paso también. En los versículos 1 al 3a, mire que hay una visión
la visión negativa del extraño que se adelanta a saltarse el muro, al cual se contrapone el pastor que va a entrar por la puerta, ¿cierto? Entonces, hay una contraposición allí ya en esa primera parte. El del 3b, desde aquí, y sus ovejas lo llaman por ahí, la saca afuera, hasta el 5, ¿cierto? Hay una secuencia inversa que contrasta el pastor cuya voz sí conocen con el extraño cuya voz es desconocida para ellos, ¿no? Y en los versos 7 a 10, pues está nuevamente renovada las afirmaciones sobre ladrones y salteadores, delante de las afirmaciones sobre Jesús como aquel a quien le pertenecen las ovejas. Y aunque aquí no está, pero ahorita vamos a ver, esto se va a hacer una serie inversa a lo que hablan los versos 11 y 13, que es donde se habla de Jesús como buen pastor. Bueno, aquí les quería hacer esta referencia. Miren que hasta este pedazo de la perícopa no ha aparecido el tema del buen pastor, que es el tema que hemos tratado hoy. ¿Por qué? Porque eso es en los versos 11 y 13, es donde se va Jesús como buen pastor, pero va a tener también esta misma estructura de antítesis entre Jesús puerta, Jesús buen pastor, con los adversarios. Fijémonos en esta imagen un momento. Recreemos un poco la perícopa que estamos dando con lo que estamos diciendo. Entonces, si ya vemos el compendio de todo, la pericopa, pero hasta el versículo 18, los versículos 1 al 5 es la parte simbólica, ¿cierto? Después está el enlace en el versículo 6, no me han comprendido, venga, yo les voy a explicar, y de alguna manera del 7 al 18 viene todo el discurso explicativo, el que ya, como acá no me han entendido, entonces yo les voy a decir que yo soy la puerta y yo soy el buen pastor. Ese como el espacio en que Jesús va a explicar entonces lo que está en el versículo 1 a 5. Aquí les presento este esquema que les estoy diciendo. El versículo 7 y 11, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, contrapuesto a lo que, si vamos hacia el lado de abajo, ¿cierto? A ladrones y salteadores y los que no lo escucharon. Si ustedes van a los versículos 12 y 13, encontrarán nuevamente el rechazo a Jesús como buen pastor. Esos versículos dicen así: pero el asalariado, que no es pastor, a quien no pertenecen las ovejas, ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye, y el lobo hace presa en ellas y las dispersa. Porque el asalariado, porque ese asalariado no le importa nada a las ovejas. Entonces miren cómo yo soy la puerta, contrapuesta a los ladrones, los salteadores que no le escuchan. Yo soy el buen pastor, también con la contraposición. Aquí me faltó una rayita, veo 1, 2 y 13. Se abrió por allá un micrófono, por favor.
Pero también, como les decía, en el versículo 9a está nuevamente yo soy la puerta, y nuevamente en el versículo 14 yo soy el buen pastor. Pero acá lo que le sigue al versículo 9, el 9b, entran por mí, me escuchan. Mire que aquí entonces la contraposición a lo que está acá, ¿no? Entran por mí y me escuchan. Lo mismo va a pasar entonces debajo del 14, ¿cierto? Como me conoce el Padre y yo conozco a mi Padre y doy mi vida por las ovejas, también tengo, bueno, y sigue, también tengo otras ovejas que no son de este redil, también a estas las tengo que conducir y escuchar mi voz, y habrá un solo rebaño, un solo pastor. Más adelante me referiré a ese versículo 16, en el que habla de otras ovejas, ¿cierto? También tengo otras ovejas que no están en este redil del que está hablando. Entonces, y el versículo 10, que es el que estamos analizando, hace como una unión de las dos cosas, ¿no? El versículo 10 hace el ladrón no viene más que a robar, ¿cierto? El ladrón no viene más que a robar, matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Como ven ustedes acá, ya hicimos la conexión con el buen pastor, que hasta el versículo 10 no aparece, aparece ya en el 11. ¿Cómo estamos relacionando, ¿no? Yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, y las contraposiciones que hay, la antítesis, yo soy la puerta a donde entran las ovejas, ¿cierto? Pero hay quienes están dispuestos a no entrar por la puerta, sino a saltearse el muro, ¿cierto? Pero además no lo van a escuchar. Robar, matar y destruir. Acá un buen pastor, al que sí escuchan, entran por mí, escuchan, y esta parte conclusiva tengan vida y la tengan en abundancia. Notan ustedes aquí también toda la contraposición, ¿cierto? Seguramente lo que está de trasfondo que les voy diciendo entre creer en Dios, la fe en Jesús, y el rechazo de algunos, la sanación del ciego para que tenga vida y la tenga en abundancia. Bueno, al igual pues que las otras curaciones, las que nos dice el texto. Entonces, con esos esquemas que les he presentado, vamos a mirar qué es lo que nos va quedando. Como les decía, aparentemente el contexto, el Juan 10, del 1 a 10, pareciera que no está conectado a lo demás, pero ya les he ido como dando una desconexión de que no están así. Precisamente porque se percibe la presentación de Jesús como un buen pastor o como una puerta, con lo que está en el capítulo que le precede. Es donde estábamos viendo la cuestión de la sanación del ciego. Estos contradictores de Jesús, que a veces, como les digo, son llamados fariseos, en los versos 18 y 22, estos fariseos que en el versículo 18 y 22 están mencionados como judíos, son los que, mientras el ciego de nacimiento curado llega a la fe en Jesús, los adversarios de Jesús se endurecen en la incredulidad y tienen que oír el reproche de una ceguera permanente, que es lo que está al final en los versículos 39 y 41 del capítulo 9. Es precisamente contra ellos que se dirige, al menos en el plano actual del Evangelio, este discurso. Pareciera que es contra eso que se quedó allá en el 9:41,
la ceguera permanente de los que no creen en Jesús, contra quien va a venir este discurso. Pues seguramente está inserto en la discusión con los dirigentes de Israel, que pues está desde el capítulo 7 al 10, inclusive del 5 al 12, pues hemos visto que hay toda un encuentro ahí de desavenencia con las autoridades ya, y en este contexto es que este evangelio, este buen pastor, podemos hacerlo en conexión con todo lo que hemos visto del evangelio de Juan. Pareciera que estos fariseos proceden como asalariados, sin un interés genuino por las ovejas. Y mire que aquí esto es un discurso simbólico, pero tenemos que decir que son las personas, ¿no? Las ovejas están representando a las personas, y que ya está demostrado en la actitud hacia el cielo. También, pues es claro que este texto está dimensionado por un mundo simbólico, el mundo de lo pastoril, lo que tiene que ver con el rebaño, pero también con quienes llegan a arrebatar, a robar, los mercenarios, el ladrón, inclusive más adelante también está el lobo, pero también el tema de la puerta. En los versículos 1 al 5, como les decía, hay una forma de lenguaje que, según los expertos, la llaman como una paroimia. Si ustedes leen el texto, ahí en el versículo 6 dice, Jesús les dijo esta parábola para que ellos no comprendieran lo que les hablaba. Vemos que realmente no es una parábola, sino más bien un lenguaje paroimia, en cuanto que qué es lo que trata de dar este lenguaje. Se da, digamos que un mensaje corto. Mire que lo que está del 1 al 5 es un mensaje corto, de alguna manera podría ser sapiencial, pero resulta que como ese mensaje corto, así a veces como cuando uno lee un poema, en un ámbito literario, uno como que se queda pensando qué habrá querido decir el autor del poema. Bueno, uno me queda ahí como, entonces tendría que uno ir a escarbar qué toda la simbólica de aquello que el poeta ha querido decir en sus versos. Entonces, de alguna manera, del 1 al 5 hay una forma de lenguaje de ese tipo, el cual no es entendido, pero que de alguna manera está sentando las bases para aplicar a sí mismo la figura en la sección siguiente. De que aquí en los versículos 1 al 5 no está el yo soy, no, solamente está hablando en general, ¿cierto? Del pastor, del redil, de los ladrones, del salteador, pero inclusive del portero que abre la puerta al redil. Eso es un personaje diferente, pero no, en este momento no está diciendo yo soy la puerta o yo soy el buen pastor. Entonces, esta parte es como, digamos, la parte que nos inicial, que está como encerradita allí, y que, como el mismo Jesús dice, como no me entendieron, pues ahora les voy a decir de nuevo. Miremos un poco las palabras. Redil es el encierro en que se guardan las ovejas durante la noche. Normalmente estaba contigo a la casa, tiene una sola puerta, y es por esa la razón que si un ladrón quería, pues, quería entrar, había un portero al que es el que permitía la entrada al redil. Por supuesto, si el portero inclusive allí también hay una dimensión, si el mismo portero no
no conoce quién es el que llega a pedirle que le abra la puerta, pues simplemente él no lo va a dejar entrar. Entonces viene la idea del ladrón que debe saltar el muro, pues para entrar a donde las ovejas y robárselas. De hecho, es el pastor el que puede entrar y aquí se va demostrando el interés del pastor por sus ovejas, por como dice el texto, porque las llama con su propio nombre. En el inicio, allá cuando si vamos a buscar el versículo 43 del capítulo primero, dice: al día siguiente Jesús quiso partir para Galilea. Se encuentra con Felipe y le dice: sígueme. Felipe de Bethsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe se encuentra con Natanael y le dice, bueno, ya. Y nuevamente, ¿qué es la dimensión aquí? Que Jesús llama por su nombre a sus seguidores. Hay una conexión de esto. Jesús conoce bien a sus ovejas, es tan cercano que les llama por su nombre. Eh, Mire que aquí todas las dimensiones de los simbólicos se vuelven interesantes. Yo no sé cuántas ovejas podría tener un pastor en un redil, no sé, pero y seguramente no les tendría nombre tampoco, ¿cierto? Pero mire la dimensión de lo que nos quiere mostrar los textos, ¿no? A pesar de que fueran muchas ovejas, yo, él las llama por su nombre, no de cualquier forma. Por eso allá al inicio, cuando se va encontrando va llamando a los discípulos, los llama por su nombre. Y voy al versículo 16, que no está dentro de la película del 1 al 10, está más adelante, y en la presencia de otras ovejas. Les vuelvo a leer ese versículo. Dice: también tengo otras ovejas que no son de este redil. También a esas les tengo que conducir y escucharán mi voz, y habrá un solo rebaño, un solo pastor. Uno como que dice, bueno, ¿cuáles son esas otras ovejas? ¿Dónde están esas otras ovejas? Porque mire que estas otras ovejas no necesariamente son las ovejas descarriadas, ¿no? Son otras ovejas que pueden estar en otros rediles. Seguramente aquí hay una conexión pues, a la idea o implícita, la idea de que pues el mensaje de Dios solamente era para los judíos, ¿cierto? No era para otros. Pero sin embargo aquí ya hay aquel llamado a que tantas veces se ha dicho con otros textos, la universalidad del mensaje de Dios, de Jesús propiamente, no solamente para el pueblo judío, es para todo el mundo. Entonces por eso hay otras ovejas a las cuales también pueden hacer parte de esto. O sea, el llamado es universal, pero nuevamente, como hemos visto pues en el desarrollo de este texto, pues está la contraposición de aquellos que sí creen y aquellos que no. Y viene la insinuación, continúa la insinuación del pastor las saca, va delante de ellas, les sigue, conoce su voz, en contraposición al extraño, huyen de él porque no conocen su voz. En si trajéramos en términos de cuando nosotros hablamos hoy en día también de tantos falsos profetas que pueden haber en nuestra existencia, en nuestras vidas, que nos distraen, ¿no? de nuestra voz. O sea, el pastor, el bueno, mire que acá hay como una contraposición entre el pastor, que aunque no se diga que es bueno, pero se entiende que es bueno, contra un grupo adversario que encarna el mal, ¿no? Encarna la muerte, la destrucción. Está acá el hecho de esas personas que pueden desviarnos a nosotros, pero ahí estaría, ojalá si estamos unidos realmente al pastor, a Jesús,
pues ojalá no nos desviemos, no vayamos detrás de cualquier voz extraña que se nos presente en nuestra vida. Incluso en nuestra propia iglesia muchas veces, tantas cosas que se van generando eh, de, de, divisiones, de dudas, ¿no? Hace poco con todo lo del eh, eh, de lo que hubo alrededor del, de la Amazonía, lo que Francisco trató de hacer, en todas las voces que aparecieron un poco en contra de Francisco, porque que estaba destruyendo la iglesia, que no, que estaba terminando unas cuestiones dogmáticas, que se estaba pensando en si los sacerdotes se podían casar, si le podía dar el ministerio o la posibilidad de que algunas personas ya casadas se dieran al ministerio. Bueno, todas esas cosas que, el eterno discusión sobre si la mujer también estaría para acceder al ministerio. Entonces, allá vienen, y entonces dentro de la iglesia vienen esas voces que se alzan y ponen duda sobre la posibilidad de seguir elaborando aquello que, digamos, la tradición nos ha regalado, pero que igual la tradición no puede ser cerrada, sino que se abre también a los diferentes momentos de la historia. Pasemos, como lo hemos dicho, pues el versículo 6 es el quiebre, para pasar a los versículos 7 y 18, en los que se va a explicar esa figura de Aroimia que está en el 1 al 5. Pero ya esta explicación viene en términos de su propia persona y misión, ¿no? Hemos dicho. Ya no es como una cuestión amplia hacia afuera, sino que soy yo, en términos de su propia. Aquello que está dicho como en general de un pastor, aquí ya se asume en primera persona. Con el esquema, recuerde que está: yo soy la puerta, yo soy el buen pastor. Las ovejas me escuchan. Bueno, la mención de la puerta es aparece en el versículo 7 y en el 9, yo soy la puerta, y en el versículo 7, mire que se designa a sí mismo, pero en el sentido de lo que se ha dicho en el verso 1 y 2. Mientras que en el verso 9 es para conducir hacia lo que se ha dicho en el 3b y 4. Miren las dos versiones de cómo se designa eso es como puerta. Está en la primera, en el versículo 7, para darle el sentido a la imagen que está en los versos 1 y 2, y lo que está en el versículo 9 nos conduce nuevamente a lo que está fuera del verso 3b y 4. Si nosotros nos vamos al Salmo 118, ahí en los versículos 19 y 20 dice: abridme las puertas de justicia, entraré por ellas, daré gracia a Yahvé. Aquí está la puerta de Yahvé, por ella entran los justos. Bueno, la mención a puerta, ustedes saben que cuando se hace análisis exegético, siempre se trata de buscar, bueno, el significado de las palabras. La palabra puerta no parece tener muchas conexiones en el Antiguo Testamento, pero al menos en este salmo hay una mención a puerta, ¿cierto? Y mire, abridme las puertas de justicia, entraré por ellas, daré gracia a Yahvé. Aquí está la puerta de Yahvé.
por él entrarán los justos. Es como, miren que es nuevamente la entrada por esa puerta da una conexión con esto que entrar a Jesús, ¿cierto? Este salmo tenía una comprensión mesiánica ya en el judaísmo en el tiempo del Nuevo Testamento. Hay una conexión para entender por qué la expresión puerta, de dónde podría tener una conexión con el Antiguo Testamento. Y la parte conclusiva en el versículo 10, la podemos ver como es una obra que es constructiva, ¿no? La vida en abundancia, los pastos donde las ovejas van a ir a pastar, pero a nosotros las personas, ¿qué sería esa vida en abundancia? Contrario al robar, matar y destruir. Mire, aquí hay una excelente antítesis de lo que puede ser la vida nuestra, la vida del mundo, ¿cierto? Por un lado, pues la vida en abundancia que siempre quisiéramos que exista en términos de justicia, de bondad, de amor, de presencia viva, tanto de la iglesia, pero de todos nosotros, en esos ambientes donde por el contrario hay robo, muerte, destrucción. Si lo pasamos a este mundo nuestro de Colombia, yo que a veces cuando pienso en estas tres palabritas, robar, matar y destruir, pienso en esta corrupción tan impresionante que vivimos en Colombia, que ni siquiera en estos procesos de pandemia, de tanto horror y de tanta dificultad, ha dejado de presentarse, ¿no? Entonces, si una libra de lenteja costaba 1.200, entonces resulta que la compramos a 3.000 pesos, y así por el estilo. Un mercadito que puede costar 15.000 pesos, entonces el costo fue 32.000 pesos. Bueno, entonces uno dice, allí, inclusive en esa existencia nuestra de hoy, pues vemos aquellos que están en contra de un proyecto de vida que debería estar evidenciándose en este problema de la enfermedad, pues aparecen las sombras, los lobos que están ahí prestos a seguir robando aquello que podría generar precisamente todo el espacio de poder dar más comida a tanta gente que lo necesita, pero también el otro espacio pues urgente de poder proveer bien a los hospitales. Esa vida de abundancia, por supuesto, que es la vida, si lo unimos con toda la temática que ya hemos hecho, pues la vida de abundancia es con lo que hemos expresado, es una vida con el resucitado, ¿cierto? Una vida de resurrección, de plenitud. Bueno, también podríamos una interpretación eclesiológica seguramente de lo que se está viviendo ya en el ambiente eclesial de la comunidad juánica. Era digamos que una lucha ya ahí, ¿cierto? Con ladrones, salteadores, como ciertos mercenarios, ¿cierto? Falsos maestros cristianos, los cuales Jesús se contrapone como el único pastor. Es muy interesante acá en ese camino del inicio del cristianismo, por supuesto, muchas cosas se fueron desvirtuando. Eso no es extraño que eso haya acontecido y que hubiera quienes quisieran ser aquellos que aprovecharan la fe de la gente, pues para seguirla, pues teniendo, digamos, mantenerlas en un espacio de esclavitud frente a la legalidad de la religión, frente a realmente conocer a Jesús como buen pastor. Pero también, pues, a lo que en esa iglesia primitiva, pues sería un recto cuidado pastoral,
de ese ámbito eclesial, ¿cierto? Entonces hay esa confrontación con, con falsos pastores, ladrones, salteadores, que hoy en día, pues, indudablemente también los tenemos en nuestra historia, ¿cierto? Eh, Ojalá no tanto al interior de nuestra iglesia católica, eh, pero a veces no es, en algunos grupos cristianos, no estoy hablando en el cristiano, eh, en todos los grupos otros cristianos no católicos, en algunos grupos cristianos uno ve tanta falsedad en su prédica, en lo que promueven, en lo que, en lo que predican y llevan, metiéndose absurdamente en cuestiones de política, eh, bueno, y haciendo política rastrera, pues apoyando las cuestiones que no son vida en abundancia. Y si nosotros viéramos esta visión de contraponer a Jesús con unos adversarios y con de alguna manera con unos malos pastores, aquí en la diapositiva ustedes ven eh, la referencia en el Antiguo Testamento a unos textos. Creo que todavía tengo tiempo para cortamente, por ejemplo, Ezequiel 34 me lo dejo a ustedes para que lo puedan leer, porque como ven es todo el capítulo 34 muy largo, pero sí podríamos ver los otros textos. Zacarías 13:7 dice: despierta espada contra mi pastor y contra el hombre de mi compañía, oráculo de Yahvé Sebaot. Hiera el pastor, que se dispersen las ovejas, y yo tomaré mi mano contra los pequeños. Ve que aquí en es la muerte del pastor, digamos, pero es porque no está cumpliendo lo que debe hacer, y hay una dispersión de las ovejas, pero esta dispersión de las ovejas es de alguna manera para que se salven de este mal pastor. En Miqueas, vamos por acá, Miqueas, en Jeremías 23 del 1 al 8, empieza diciendo: ay de los pastores que dejan perderse y esparramarse las ovejas de mis pastos, pues así dice Yahvé, el Dios de Israel, tocante a los pastores que apacientan en mi pueblo. Vosotros habéis dispersado las ovejas mías, las empujáis y no las atendisteis. Mirad que voy a pasaros revista por vuestras malas obras. Yo recogeré el resto de mis ovejas de todas las tierras donde las empujé, las haré tomar a sus estancias, tornar a sus estancias, que harán y se multiplicarán. Y pondré al frente de ellas pastores que las apacienten, y nunca más estarán medrosas ni asustadas, ni faltará ninguno. Mirad que viene el día, oráculo de Yahvé, que suscitará. Miren que si hasta el versículo 4 está podría volver la misma contraposición de acá, de los pastores que han dispersado, que no atienden a sus ovejas, con lo que dice en el versículo 4 del capítulo 23 de Jeremías. Y pondré al frente de ellas pastores que las apacienten, y nunca más estarán asustadas. Entonces, estos textos que les estoy proponiendo aquí hacen referencia al entender esta, la referencia que podemos hacer del, de, la, del, de Jesús como buen pastor, la presentación de Jesús como buen pastor, frente a unas personas que no han sabido ser buenos pastores de su pueblo.
En Miqueas está, por eso él los abandonó hasta el tiempo en que dé a luz a la luz que ha de ser la luz, entonces el resto de sus hermanos volverá a los hijos de Israel. Mire que aquí, nuevamente, aquí no hay un anuncio pues, de pastores, pero sí, por eso él los abandonará hasta el tiempo en que dé a luz la que ha de ser la luz. Entonces el resto de sus hermanos volverá a los hijos de Israel. Es una unión ahí, un futuro pastor de Israel eh, que era entendido en esta literatura profética. Entonces la conexión para entender el pensamiento de Jesús como un buen pastor. Ya voy terminando. Entonces para nosotros, pues el buen pastor que es Jesús, el que está atento a nosotros, nos busca, nos ama, nos dirige su palabra. Mire que ya hemos hecho bastante referencia, nos dirige su palabra, pero entonces nosotros en estos términos simbólicos de la parábola, pues tendríamos que escuchar su palabra, ¿no? Él no la dirige, pero tendríamos que escucharla. También nos acoge, nos ama como somos, como nuestros méritos y nuestros defectos, y por eso es que estamos llamados a una vida de plenitud, ¿cierto? Algunos pueden decir, bueno, y con nuestros defectos también, claro. Ahora, no es que con nuestros defectos es para que toda la vida seamos genios y figuras hasta la sepultura, como a veces decimos, ¿no? Yo soy así, nadie me va a cambiar. No, seguramente nuestra vida nos da los espacios para transformarnos a cada instante. Pero también, digamos que este texto nos llama a una vida de oración, ¿no? A un espacio de una espiritualidad que se viva desde la oración, de la contemplación de Jesús como buen pastor, pero aquí nuevamente no para quedarnos en lo agradable de la oración y de sentirnos amados por Dios, de sentir que Él es nuestro buen pastor, sino para que podamos seguirlo y salgamos precisamente de aquello del laberinto, de los recorridos erróneos que tengamos, pues que abandonemos comportamientos egoístas para encaminarnos sobre nuevos caminos de fraternidad y de entrega de nosotros mismos. Miren que el texto va contraponiendo ir reconociendo a Jesús como buen pastor, pero ese reconocimiento en que yo escucho su voz, su palabra, pues tiene que ir también transformando mi existencia. Si no, pues poco podemos hacer y todo se quedará en palabras vacías. Y termino con esta imagen y nuevamente no pueden faltar las palabras de Francisco en un discurso que se encontré el del 30 de octubre de 2017 en el Camino del Buen Pastor. Dice, el buen pastor hace lo que hizo Dios Padre, acercarse por compasión, por misericordia a la carne de su Hijo. Eso es un buen pastor. Y el gran pastor, el Padre, nos ha enseñado cómo se es un buen pastor. Se agachó, se vació a sí mismo, se rebajó y tomó condición de siervo. Bueno, entonces, las palabras, y si nosotros somos en el Padre, así como Jesús es en el Padre, pues también nosotros estamos llamados a la misericordia, a bajarnos, a ir al lado de las otras personas, a tener sentimientos de compasión con los demás y hacer de nuestro caminar de alguna manera, con la fe puesta en el resucitado y en el buen pastor, a hacer nosotros también en la vida, en la existencia de tantas personas, a ser buenos pastores. Con este espacio termino esta exposición que les quería hacer sobre el buen pastor. Muchas gracias por escucharme y entonces queda abierto
el espacio para las preguntas. Alejandro, definitivamente muy completo todo, Dios le pague. Un recorrido muy amplio, una explicación sencilla y clara de los textos, de el recorrido, y me gustó mucho esas observaciones sobre las actitudes, porque definitivamente siempre es actual el Evangelio y siempre nos vamos a ver en las mismas circunstancias, condiciones que se ven en tanto las comunidades como el mismo Jesús, y son ejemplo todavía para las personas que queremos realizar alguna labor pastoral. Mire las luchas que tuvo Jesús para poder ser aceptado, para poder que le creyeran. Entonces le sirve a uno para asimilar que la tarea pastoral y que cualquier pequeño aporte humilde que uno vaya a hacer, pueda que no vaya a ser tan sencilla la labor, pero que de la mano, acompañados del Padre Eterno, acompañados del ejemplo y el testimonio de Jesús, lo podemos lograr y allí vamos poco a poco. Dios te pague. Gracias, Yamile. Claro, creo que este texto, tú has mencionado algo importante, es alimento, fortaleza para aquello que queremos hacer pastoralmente, en tantos espacios que tengamos. Digamos que a veces no son solamente los espacios un poco más fijos de catequesis con niños y jóvenes, pero hay otros espacios pastorales que vamos haciendo, no sé, una olla comunitaria, un espacio de vivencia, de acompañamiento a mujeres en situación de vulnerabilidad, bueno, todos los espacios en que nosotros nos movemos pastorales, en los cuales encontramos muchos de ustedes en cuestiones de acompañamiento a las cárceles, ¿cierto? También a los, a los presos. Entonces, allí encontramos pues una fortaleza, un fortalecimiento en la palabra. En estos días, a propósito de las cárceles, ponía alguien por ahí que los presos que están exigiendo, pues, frente a la pandemia, están exigiendo unas mejores condiciones para su vida y que los estaban como abandonando. Y alguien mandó un mensaje por ahí que si esos presos no habían pensado cuando estaban matando en el hambre, en el dolor de a quien mataron, a quien robaron, y que quien quería aceptar el mensaje, sino que no le volviera a hablar. Entonces yo pensaba, bueno, y esa persona estaba diciendo eso, una persona creyente, y yo decía, allí, mire cómo es de difícil, yo que allí estaría un poquito, inclusive él vino y los mismos que estaban con él no le creyeron. Es las mismas personas que a veces estamos aquí, que nos volvemos duros frente al clamor de unas personas que indudablemente, seguramente algunos de ellos, no todos, han hecho cosas horripilantes, violaciones, han matado gente, bueno, tantas cosas que nosotros sabemos que pasan. Pero si nosotros nos ponemos en esa posición de juzgamiento, pues no vamos a lograr pues, llevar una palabra precisamente a esa comunidad. Me refiero a eso recordando algo que vi por allí en un WhatsApp de un grupo, y que a uno le duele un poquito ver como esas expresiones de gente que dice ser creyente en Jesús y practica pues nuestra religión. Muy bien, Alejo. Yo quisiera agregar algo a lo que tú planteabas y bueno, también creo que sirve para nuestra reflexión en estos momentos tan complejos, ¿no? ¿Cómo hacer el pastoreo de nuestras comunidades, para los que tienen comunidades a cargo, para los que somos profesores y no podemos ver nuestros estudiantes?
los que pertenecemos a una comunidad, cómo hacer ese pastoreo en estos tiempos de pandemia en los que nos hemos quedado reducidos al computador o al WhatsApp, que son como los mecanismos más recurrentes, o el mismo Facebook que se suele utilizar, pero que también esto no favorece la relación interpersonal, porque finalmente, por más que intentamos acercarnos o sentir esa fraternidad, pues esto puede ser muy limitante. Ahí es muy importante, yo pienso que en estas circunstancias, enfocarnos mucho, sobre todo en los más vulnerables. Hay ahorita muy buenas apuestas, tanto de la sociedad civil como de organizaciones religiosas de diferentes índoles, de ocuparnos particularmente de los ancianos, de los mayores, que son los que por muchas razones no pueden salir a la calle. Un amigo me decía hace poco que llevaba casi 2 meses y medio sin salir a la calle, porque por temor, por su edad, por su salud y por todas las circunstancias que puede encontrar. Pero también en los niños. Nuestros niños llevan mucho tiempo en casa y la única razón, y a veces el único contacto con el exterior es el computador y la saturación de tareas que están realizando, porque pues los profesores están intentando con sus instituciones de acompañar lo que más puedan, pero pues esto se vuelve en un hacer y en un hacer y en un hacer, y los niños también muy a veces metidos en el computador más que nunca, realizando cosas buenas, que son sus tareas, sus actividades, pero después de eso no tienen nada más que hacer, y también se está viendo un asunto de depresión en los adultos mayores y en los niños. También podríamos decir lo mismo de los jóvenes, etcétera, pero digamos que jóvenes y adultos pueden salir más fácilmente, pueden movilizarse más, muchos están trabajando y están ocupados, pero ¿cómo hacer ese pastoreo, ese acompañamiento a nuestros niños y a nuestros adultos mayores en estos tiempos de pandemia? Yo creo que a la luz de este texto que tú nos has compartido hoy, nos queda una gran reflexión: cómo hacer cercana esa fraternidad, la cercanía, cómo hacer cercano nuestro ser de nuestro ser humano, nuestro ser de creyentes, a todos aquellos que de manera particular lo están necesitando en estos tiempos. Y obviamente pues también a las familias que están pasando mayores necesidades. Yo pienso que, y lo comparto también alguien esta semana, de alguien que tiene su comunidad y falleció un feligrés, un hermano de comunidad, y pues él asumió todo ese acompañamiento de cómo hacerlo, incluso hasta en estos momentos es difícil, un asunto de sepultura, de despedida final. Me parece que ahí es donde uno tiene que oler a oveja, como decía Francisco, ahí hay que oler a oveja y mirar cómo respondemos a esas circunstancias. Si nos limitamos solamente al computador y a los mensajes de WhatsApp, creo que eso nos va a quitar la fraternidad. Por el contrario, si buscamos ir un poco más allá, pues eso creo que nos va a permitir conservar ese espíritu de pastoreo que el Señor de muchas maneras a muchos de nosotros nos ha encomendado. Sí, claro, John, mira que uniendo un poco, quiero decirles gracias a todos los que por aquí en el chat nos van diciendo que nos felicitan por nuestro día, por ser maestros. Y bueno, hoy día pues esta labor de maestros que se ha vuelto un poco impersonal por acá. Ahorita mientras que yo comentaba esto, yo he tratado cuando le escribo a mis estudiantes, siempre les hago un encabezado, antes de decirles que tienen que hacer algo, les pongo un encabezado de saludo, de decirles que ojalá que estén bien, que, que deseo que sus familias, que ellos estén bien, que estén superando esta situación, porque creo que es la palabra de acercamiento, ya que no podemos hacerlo presencialmente, pero es decirles que a pesar de lo frío que puede ser esos canales, pues que ahí estamos también nosotros para hacer una compañía, para escucharlos. Eh, por ahí tengo otro grupo de estudiantes con los que ha sido muy difícil y entonces me estoy comunicando con ellos por teléfono directamente. A ver, ¿qué les ha pasado? ¿Cómo podemos tramitar esta situación de que respondan? Y no solamente que yo al final del semestre pues les pongo una mala nota y pues fue que nunca me respondieron. Fue un poco
poder humanizar este proceso tan difícil que nos toca. Por acá, Andrés Castro, que hoy en día es difícil distinguir el buen pastor dentro de nuestra iglesia católica, pues encontramos pastores que lo conjugan a uno en sus enseñanzas. Pues sí, ciertamente, y yo diría que nuevamente cuando uno, mire que en los tiempos de elecciones, se polariza tanto el país que inclusive en los púlpitos uno no sabe si es bien o no que se diga algo de política, pero porque pues yo de alguna manera pienso que nadie de nosotros es apolítico, todos somos políticos, aún así que yo que no vaya que no salga a votar, yo allí estoy asumiendo una posición política de indiferencia, toda la estoy asumiendo. Pero y entonces, de alguna manera, por lo que Andrés nos pone allí, yo diría que en verdad nos queda a veces la duda, bueno, quienes están al frente de las iglesias, tanto católicas, pero también los pastores de las iglesias evangélicas y otras iglesias, porque esto es un llamado para todos, ¿cómo hacemos nosotros para que, para que esa enseñanza no nos confunda, sino que mejor nos oriente? Y un poco unido también a de pronto a lo que usted está diciendo, que nuestra familia pues sea orientadora y no desvíe a la gente. Indudablemente, a veces nuestras palabras, o sea, algo mal dicho, por más clarito que uno lo pueda querer decir, a veces puede hacer desviar a la gente. Lo que uno, y ahorita que también nos compartía Yamile de su labor pastoral, pues cada uno de ustedes también, ojalá no vayan a ser motivo de escándalo para la gente, ¿no? Yo creo que allí nosotros tenemos como una labor muy fuerte de no, de no, de ser cuidadosos con lo que decimos y de no alejar a la gente, sino de acercarlo al mensaje de Dios, de acercarla a la iglesia. Bueno, siempre queda como la duda, bueno, ¿quién será que qué poder escuchar y qué no escuchar? Y bueno, pero yo creo que allí es un proceso de discernimiento propio, en el cual yo escucho y pues asumo lo que creo que debe ser positivo, pero también saber desechar aquello que creo que no va con las enseñanzas de la mujer. Muy bien, Alejandro. A todos los que hoy nos escucharon y nos acompañaron en esta transmisión en vivo y en directo, 73 personas estuvieron conectándose. También pues, varias personas, hay familias enteras que están siguiendo el seminario. A todos muchas gracias. Acabo de enviarles a sus correos en la grabación del día de ayer. Espero que la puedan ver sin ninguna dificultad. Mañana les estaré enviando la grabación del día de hoy. Esto les sirve para que repasen y para los que no han podido asistir. Como les decía, tenemos 282 personas en total. Un gran número por cuestiones de trabajo o en otros países por horario no puede, entonces luego siguen la grabación y también nos acompañan. Es decir, que estamos con un grupo muy significativo. Yo quisiera aprovechar este último momentico antes de que Alejandro nos cierre para hacerle la siguiente invitación. En la próxima semana, de lunes a viernes, Unicatólica, que es nuestra universidad de la Arquidiócesis de Cali, con la que nosotros trabajamos y que es nuestra alma mater, tendrá su open house en línea o online. Pues ahorita todo se volvió online. Vamos a estar desde lunes a viernes con toda nuestra oferta de programas. Si tienen amigos, hijos, conocidos, sobrinos, etcétera, que quisieran participar de estas conferencias con los diferentes directores de programa, hay un día para cada facultad. Les puedo compartir esa información si me lo permiten a sus correos y pueden conocer allí qué día se van a presentar los programas que pueden ser del interés de las personas que ustedes conozcan. Y el día viernes 22 de mayo, si no me falla la memoria, vamos a tener el Open House de nuestras especializaciones. Nosotros tenemos 7 posgrados a nivel de especialización
Y dentro de ese posgrado está nuestra especialización en Educación y Sagrada Escritura, una especialización que este año cumple 20 años de existencia en el mes de septiembre, con más de 130 egresados, actualmente tiene 15 estudiantes y bueno, un programa con muy buenos elementos que se pueden entrar a conocer ese día. El único requisito para ingresar a la especialización es ser profesional en cualquier área, no es requisito ser teólogo, ni biblista, ni mucho menos, simplemente un pregrado en cualquier tipo de carrera. Ese es el único requisito. Bueno, y el otro requisito es querer estudiar Sagrada Escritura en clave pedagógica. El programa va a estar, yo voy a estar acompañando ese espacio viernes 22 de mayo, de 3:30 a 4 de la tarde, para todos los que estén interesados. Bien, bueno, nuevamente muchas gracias, que el Señor los bendiga, los acompañe y le doy la palabra nuevamente a Alejandro. No, yo creo que solamente reiterar mis agradecimientos por su presencia, por participar de este encuentro y, y terminar, pues que cada uno en nuestra casa cerremos un momento los ojos y le oremos a Dios, diciéndole que nos acompañe siempre, que no desfallezcamos en nuestras luchas diarias, en nuestros esfuerzos, por hacer que aquello que en el Evangelio dice que podamos tener vida y vida en abundancia sea una realidad en nuestras comunidades, en nuestra vida y en lo que hacemos. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y vayamos con un saludo fraterno para todos de buen descanso. Buenas noches para todos. Buenas noches, Gracias, que los Alejandro. bendiga. Gracias, buenas Para noches. todos, bendiciones. Amén. Muchas gracias, buenas noches. Feliz noche para todos. Amén, amén. Muchísimas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias, buenas noches. Buenas noches, Dios los bendiga. Ale, Bendiciones amén, para todos. gracias. La paz y Dejo el la amor palabra esté en con la- cada uno de ustedes. Muchísimas gracias. Me extrañó. Pepe, bendiga, bebé, que estoy ya enviando la información aquí. Me quiere. Aló. Sí, bueno, vamos a invitar a Rodolfo, que es estudiante de la escuela de